No me podía haber gustado más la canción y la oración de Lucy. Le pedí su sonatita porque dice: Señor, dame a conocer tus caminos, enséñame a seguir tus sendas, todo el día espero en ti, enséñame a caminar en tu verdad, pero tú eres mi Dios y Salvador. Amén. La verdad es que me encantó porque mientras estaba preparando este mensaje, los que estuvimos aquí en Varones la semana pasada, me spoilearon el tema. Me tocaba la parte de soportándonos unos a otros. Venimos con esa serie, ya estamos por terminar. Y el pastor Leo nos compartió este versículo enfocado desde el punto de vista de la fe. Yo no tenía muy claro todavía qué enfoque le iba a dar, pero a la hora que ya lo estaba preparando, pasaron muchísimas cosas por mi cabeza y por mi corazón, y finalmente, después de orar un buen rato y de tratar de aclarar mis ideas y pedirle a Dios que era lo que quería, lo voy a enfocar de una forma diferente. Lo voy a enfocar obviamente a la familia y a la iglesia, pero más enfocado en la parte de la unidad. Y desde el título, si me gusta poner la primera, Fer, desde el título va a estar curioso: espíritu y propósito más soportación. La verdad es que la soportación, estaba yo buscando tres sustantivos, y pues es soportándonos, y no los encontraba. Y de repente en la semana recibo un mensaje de mi asistente y me dice: voy a la comisión, o sea, comer, ¿no? De repente estaba también en otra unidad de negocio, y de repente le pregunto a los que están ahí por una persona, y me dice: está en la bendición. Digo: ¿la bendición? Me dice: sí, está vendiendo. Dije: ok, ¿no? Entonces, pues bueno, como no encontré realmente un sustantivo, le puse la soportación. Espero no sonar hereje ni mucho menos, pero no es la idea, ¿no? Vamos a comenzar con lo que es ya la parte. Este mensaje va a estar estructurado de una forma un poco diferente. Lo dividí en tres partes. La primera parte es una parte más secular, podríamos decirlo, que tiene que ver con el tema bíblico, pero está más enfocado a datos. La segunda parte nos vamos a ir metiendo un poquito en la parte bíblica sin soporte bíblico, y la tercera parte, que es el final, ese va a ser el que ya nos vamos a enfocar directamente en la parte bíblica. No significa que no sea bíblico, todo va enfocado a esto, pero para que no se me desesperen, ¿va? Entonces vámonos a la primera. Hay dos instituciones, dos entes que en la actualidad se encuentran en peligro, y es un peligro grande. ¿Por qué? Hablábamos en la mañana de la cultura. ¿En dónde estamos? En el mundo. ¿Qué cultura es la que manejamos? Pues la cultura del mundo. Entonces, la cultura del mundo está atacando por todos los flancos a estas dos instituciones. La primera es la familia y la segunda es la iglesia, ¿no? La familia ha sido tradicionalmente la base de la sociedad, como lo conocemos por muchos años, pero las nuevas tendencias socioculturales que ahora se manejan tienen cosas diferentes a las que se manejaban antes. Ahora hay mucha ideología, ahora hay mucho adoctrinamiento, hay muchas cosas que están afectando la formación y la estructura tanto de la familia como de las iglesias, ¿no? Y si seguimos como vamos, no se sabe qué va a pasar, pero yo creo que todo va enfocado a que en un tiempo las sociedades como las conocemos vayan a estar al punto de la extinción, ¿no? Y en este caso es importante porque nos pega a nosotros, nos pega como familias y nos pega como iglesias, como congregación. Vamos a las siguientes, please. Las siguientes, quiero hablar tantito de la importancia de la familia. La familia, como se conoce tradicionalmente, es la institución o el ente donde se forman individuos. Es como la célula es para el cuerpo, la familia es para la sociedad. La célula es el organismo vivo más pequeño que existe, pues bueno, la familia es la célula de la sociedad, ¿no? Y en este caso tiene la función de crear individuos sanos mental y emocionalmente, pero también espiritualmente. Y cuando tenemos individuos sanos emocional, mental y espiritualmente, tenemos dos funciones: la continuidad de la especie, que eso es algo totalmente normal, y la continuidad de los valores establecidos por nuestro Creador, ¿no? Lo que viene siendo el diseño inicial. Vámonos a la siguiente, please. La iglesia también tiene una importancia
que juega un papel muy relevante. ¿Por qué? Porque también somos familia. La primera es la familia biológica, la familia de sangre, pero la iglesia es la familia espiritual, la familia de Dios, ¿no? Entonces formamos parte de una familia también. Y dentro de esa familia también tenemos ciertas tareas, ciertas obligaciones que cumplir. La primera es promover algo que al mundo actualmente ya no le está gustando mucho, que es la sana y creciente relación de los individuos con el Creador. Esa es una de las funciones de la iglesia. Y la otra función es conservar y promover el diseño inicial, el diseño original, los valores y los propósitos de Dios para su pueblo. ¿Quién es su pueblo? Pues ya lo sabemos, todas aquellas personas que han aceptado a Jesús a través del tiempo como Señor y Salvador. ¿Okay? Vamos a la siguiente. En la sociedad nadie puede negar que estamos teniendo muchos cambios, ¿no? El concepto de familia, como tradicionalmente se conoce, está cambiando. Se hicieron estudios a nivel Latinoamérica y también en Europa, pero a nivel Latinoamérica los estudios revelaron que el 93% de las personas todavía considera que la familia tradicional tiene un papel muy relevante en la sociedad, pero ya no es el 100%, ya vamos en el 93%. Con eso del relativismo social, ¿alguien ha oído el término relativismo social? ¿No? El relativismo social dice que ya no hay verdades absolutas. Un hombre ya no es un hombre como lo entendíamos, una mujer ya no es una mujer como la entendíamos, una familia ya no es una familia como la entendíamos y así muchas otras cosas, ¿no? Entonces, lo que es el valor de la familia tradicional, que antes era un valor que era respetado, protegido y promovido, ahora no es respetado, no es protegido y mucho menos se está promoviendo, ¿no? Y ya pasó a ser una opción más a tomar por parte de los individuos de la sociedad dependiendo sus planes de vida. Antes era el valor, antes era el propósito. Ahora entra en una gama de opciones que la gente puede tomar de acuerdo a la cultura del mundo. Vamos a la siguiente, por favor. Vamos a ver unos ejemplos. Las mujeres ya no tienen las mismas expectativas respecto al matrimonio, los hombres ya no tienen las mismas motivaciones respecto al matrimonio. Antes las mujeres se casaban para tener hijos, para tener una familia, crearlos y tener trascendencia, ¿no? Ya no. Ya no sé si a ustedes les guste investigar por las redes, pero hay inmensidad de TikToks y memes y cosas así que las mujeres, el objetivo que tienen es que alguien las mantenga. Y si no las va a mantener, por lo menos que les ayuden para solventar gastos y poder tener ciertas comodidades y lujos, ¿no? Bonita ropa, bonitos autos, bonita casa, si se puede lujo mejor, ciertas comodidades. Ese es el interés que están teniendo las nuevas generaciones, ¿no? Y está permeando por todos lados. Y en el caso de los hombres igual, ya no quieren tener hijos para trascender, ya lo que quieren es un compañero, una compañera que les ayude con los gastos, que les ayude con los quehaceres del hogar, para también facilitarse la vida, ¿no? Esos están siendo los verdaderos motivos por los que la gente que aún se casa está escogiendo casarse. ¿Qué es lo que trae como consecuencia? Los logros. Cuando las personas están viendo por sus intereses, por sus ideas, lo único que está haciendo es fomentando lo que ya hemos visto, la cultura del ego. El egoísmo, el egocentrismo, la egolatría, ¿no? ¿Y qué es lo que va a traer ese tipo de cosas? Pues si yo quiero lo mío, tú quieres lo tuyo, no empatamos y trae desintegración, ¿no? Desintegración familiar, desintegración eclesial y por lo tanto desintegración social. ¿Cómo está el país dividido ahorita? En ideas, en acciones. ¿Cómo está la iglesia ahorita? Dividida en ideas, en acciones, dispersa, ¿no? ¿Cómo están las familias ahorita? Divididas, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que se está perdiendo que yo considero que es muy importante? El propósito, pero no cualquier propósito, el propósito divino. Hablábamos en la mañana de las diferencias de la cultura del mundo y la cultura del reino. Estamos enfocados en nuestros propósitos del mundo, pero lo creamos o no, Dios tiene un propósito para todos y cada uno de nosotros como personas, como familias, como congregaciones y también como sociedad.
pero no lo consideramos. Entonces lo estamos perdiendo. Otro es la capacidad de comunicación. Y no nada más me refiero a la capacidad de hablar, sino me refiero a la capacidad de transmitir conocimiento, transmitir ideas, transmitir valores. Y al no transmitirlos, pues los valores también se están perdiendo. ¿Y qué valores? Los valores morales. Ahora es bien curioso porque ¿quién es la causa primaria de la moralidad? Dios debería de ser la causa primaria de la moralidad, pero si ahora le preguntamos a las personas, es lo que cada persona piensa, lo que cada persona cree, lo que cada persona le conviene. Si yo pienso que es correcto, entonces es correcto. No importa lo que Dios piense, ¿no? Si a mí me gusta, es moralmente correcto. Si no me gusta, no es moralmente correcto. Y así es como nos estamos viendo, como familias, como sociedades, y eso está permeando también en las congregaciones. Vamos a la siguiente. Ok, ¿qué es lo que hace una, vamos a decir, familia tradicional y una iglesia sana? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Como el refrigerador conserva los alimentos, conservar estas cosas, conservar los valores, conservar la capacidad de comunicación y conservar también los propósitos, pero los propósitos divinos, ¿no? Cuando nosotros creamos gentes, personas estables emocionalmente y espiritualmente, por consecuencia natural nos volvemos conservadores. ¿Cuál es el problema? Vamos a la siguiente. El problema es que la palabra conservador ya no gusta. Estamos tan acostumbrados a usarlo, sobre todo en el medio político, esto no tiene nada que ver con nosotros. Aquí el conservadurismo político puede no estar de acuerdo, eso no nos importa en la congregación, pero el conservadurismo social y religioso sí nos debería de estar importando. Si nosotros conservamos principios y valores, si nosotros conservamos la capacidad de comunicar y transmitir, y nosotros conservamos el propósito divino, ¿cuál es la consecuencia? Lo que estoy viendo acá enfrente, la unión, la unidad, ¿no? Quedaron como anillo al dedo, ¿no? La unidad familiar, la unidad eclesial y la unidad social. Pero también eso provoca la inconformidad y molestia del enemigo. ¿Y cuáles son las entidades que más provocan esto? Pues la familia y la iglesia. ¿Cuáles son las entidades con las que el enemigo está más inconforme? La familia y la iglesia. ¿A quiénes ataca más? A la familia y a la iglesia, ¿no? Suena lógico, ¿verdad? Ahora, la iglesia está también, igual que las familias, igual que los individuos, teniendo mucha presión social, mucha presión de la cultura del mundo, a tal grado que nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir y nuestra forma de actuar está cambiando aún dentro de las iglesias. Ya es bien común que se hablen majaderías, ya es bien común que se vengan en minifaldas, en ombligueras, con escotes, cuando antes eso era impensable. Estaba viendo un video de una persona, me llamó la atención porque era una iglesia tradicional, ¿no? Proveniente del catolicismo. Una persona entró y con todo el celo de Dios empezó a sacar a todas las personas que no iban bien vestidas. Y se empezó a enfrascar en una discusión fuerte por sacar a las personas que no estaban vistiendo decorosamente de acuerdo a los principios tradicionales. Pero como lo tradicional ya no es aceptado, como lo tradicional ya tiene una connotación negativa, pues ahora cada quien puede venir como quiera venir, ya cada quien puede hablar como quiera hablar y ya cada quien puede actuar como quiera actuar, aún en estos lugares, ¿no? Vámonos a la siguiente. El problema de esto es que nuestras costumbres y culturas están cambiando, las familias se están disolviendo, las iglesias se están transformando y esto está afectando nuestras estadísticas. Vamos a ver algunas relevantes. De toda la población, esto es en México del INEGI 2022, 38% de la población mayor de 15 años, fíjense, mayor de 15 años, están casados formalmente, casados por lo civil, digámoslo como sería aquí, ¿no?
Antes era el 50-60%, vamos para abajo. ¿Qué está pasando? No significa que no nos unamos, sí nos seguimos uniendo, pero ahora esa unión es en unión libre. 20% de la población mayor de 15 años en nuestro país está unida en unión libre. Estamos dejando el matrimonio tradicional o el sistema legal de unión de las parejas por un sistema más libre, ¿no? Las estadísticas del divorcio, de ese 38% de casados, anteriormente se divorciaban el 17%. Ahora ya vamos en México en el 33%. ¿No? Y además la separación de las parejas que se unen en unión libre normalmente es, no está acá en el porcentaje, no lo compartieron, pero normalmente dicen que terminan en separación, en disolución, después del 7º año, promedio, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia? Pues la consecuencia es que estamos creando individuos con disfunciones sociales, los hijos crecen sin padre o sin madre, tienen problemas relacionales y tienen formas de pensamiento que no son los que deberían de ser, vamos a llamarles nada más disfuncionales, ¿no? Y esos nuevos individuos están creando nuevos individuos y esos nuevos individuos y cada vez nos vamos deformando más. ¿Por qué? Porque no hemos sido lo suficientemente conservadores de los propósitos, de los valores y de la capacidad de transmisión. Vamos a la siguiente. Entonces los matrimonios van en picada, las separaciones van en subida y las consecuencias están siendo importantes. En las iglesias, eso era en la sociedad normal. ¿Qué pasa en las iglesias? Estos estudios han revelado que el 53% de la población no está dispuesta a asistir a una iglesia de cualquier índole. 53%. O sea que solamente el 47% estaría dispuesta o entra, ¿no? De los que sí estamos en las congregaciones, ¿qué es lo que está pasando? Pues cada vez hay más hermanos separándose de la iglesia. Cada vez hay más gente que no tiene tanto problema con Dios, pero sí tiene problemas con una congregación, ¿no? ¿Y por qué están abandonando? Estadísticas que estaba leyendo de una denominación, no lo voy a decir porque esto se está grabando y es público, no quiero hacer mala propaganda, pero de una sola denominación en Estados Unidos en el 2022 cerraron 6,000 congregaciones. Aproximadamente 1,500 diarias de todas las denominaciones están cerrando mensualmente, ¿no? Estaba escuchando que en Alemania 360,000 individuos abandonaron las iglesias el año pasado, ¿no? Eso es catastrófico, ¿no? Catastrófico para la sociedad y catastrófico para el reino. Vamos a la siguiente. ¿Cuáles son los motivos más comunes para que también estemos conscientes por los cuales la gente abandona las iglesias? Primero, los cambios en la iglesia. Aquí lo experimentamos, ¿no? Tuvimos un cambio fuerte, forzado, y pues mucha gente de la congregación partió. Lo otro es los cambios de vida. Cuando las familias se separan, sienten que ya no son bien vistas en la comunidad y entonces lo que hacen es abandonarla. Cuando hay cambios de trabajo, cambios de residencia, pues se van, no encuentran algo que les guste, se sienten incomprendidos y no asisten y pues lo tanto también se salen. Las expectativas no satisfechas, ¿no? Son las causas principales. También hay mucha cuestión de abuso, ¿no? De todo tipo. Entonces son las causas más comunes por lo que la gente abandona las congregaciones. ¿Para qué nos sirve saberlo? Porque tenemos que estar conscientes para no repetir los errores que estamos viendo que se están haciendo. Vámonos a la siguiente. Ok, tenemos una tarea y tenemos un secreto. ¿Cuál es la tarea que tenemos como familia y como congregación? En este caso, principalmente como congregación, formar familias y mantener iglesias sanas. ¿Qué significa eso? Apegados a principios bíblicos. Que funcionen como instituciones que garanticen, en este caso las familias, la supervivencia de la especie, la organización de la sociedad, la difusión del conocimiento edificante, en este caso bíblico, y lo más importante, que formen un sistema de apoyo. Estábamos platicando, no sé si fue la semana pasada, ¿no, Jabo? Que las personas que están en una congregación y que tienen una red de apoyo viven o vivimos más tiempo.
estadísticamente hablando. Y si ese apoyo o esa red es apegada a principios bíblicos, todavía se extiende el plazo de vida. Casualidad o diosidencia, dirían por ahí, ¿no? Ok. ¿Cuál es el secreto? Que la única forma en que lo vamos a poder lograr es manteniendo la unidad en medio de la diversidad. ¿Qué significa unidad? Vamos a buscarlo en el diccionario, déjenme sacarlo, ese no lo traigo aquí, pero lo sacamos de voladísima. Unidad, su significado bíblico: la acción de estar de acuerdo y en armonía. Dios no nos pide ser iguales, Dios no nos pide tener uniformidad, lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué es lo que nos pide? Estar de acuerdo y vivir en paz. Eso es en unidad, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora, aquí te da yo que uno de los 2 aprendizajes más importantes de la prédica de hoy, si te la aprendes, ya la hiciste. La unidad, esta es revelación divina, apúntenlo con letras de oro, rojas, subrayado, como lo puedan hacer. La unidad, tanto en la familia como en la iglesia, comienza teniendo el mismo espíritu, pero se perfecciona y crece con el mismo propósito. Entonces hay 2 cosas que son elementales para mantener la unidad: mismo espíritu y mismo propósito. Con el mismo espíritu se adquiere la unidad, con el mismo propósito crece y se perfecciona. ¿Queda claro? Ok. La siguiente. Lo primero que tenemos que entender es lo que es yugo desigual. Nosotros tenemos la costumbre mucho en las iglesias de hablar de yugo desigual cuando hablamos de una persona creyente que se junta con otra que no es creyente y que tratan de hacer un proyecto en común. Y de ahí saqué esta foto al inicio, ya no se ve, pues las voy a leer. Dice: un pájaro y un pez pueden enamorarse. ¿Dónde vive el pájaro? El pájaro. En el aire, ¿no? Vuela en los árboles. ¿Dónde vive el pez? En el agua. Se pueden enamorar. Pero ¿qué es lo que pasa? Pero uno de los 2 deberá morir cuando decidan poner un nido juntos. ¿Ustedes sabían que los peces ponen nidos? ¿No sabían? Los peces no ponen nido, son nidos de burbujas. ¿Nunca han tenido betas? ¿No tuvieron infancia de chiquitos? Los betas son pecitos de colores que ponen un vasito, compran una pecerita más grande, ponen un macho con una hembra y el macho lo que va haciendo es haciendo capas de burbujitas. Y entonces ahí se van poniendo los huevitos, eso es un nido. Los pajaritos, todo el mundo sabe dónde ponen los pajaritos el nido, ¿dónde los ponen? En los árboles. ¿Con qué los hacen? Con ramitas. Tanto los peces como los pajaritos ponen huevecillos en los nidos. Son diferentes los huevecillos, pero ponen huevecillos. Entonces, si el pez se quiere juntar con el pájaro porque se enamoró, o pone el pájaro el nido en el agua y se asfixia, o pone el pájaro el nido en el árbol y el pez se muere, ¿no? Alguno de los 2 tiene que morir. ¿Y qué pasa cuando uno se muere? Pues adiós la relación. Va a estar fingiendo todo el tiempo lo que no es. Un pez fuera del agua no subsiste por mucho tiempo. Un pájaro dentro del agua no subsiste por mucho tiempo, ¿no? Entonces queda bien claro. Ese es el concepto normal, tradicional que tenemos de yugo desigual. Pero ¿qué crees? Puede haber yugo desigual teniendo la misma fe. Y no nada más puede, es bien común que haya yugo desigual entre 2 personas que tienen la misma fe. ¿Por qué? Porque no tienen el mismo propósito. El propósito es lo que complementa el yugo. Entonces, para que sea yugo igual, tiene que ser misma fe, en este caso mismo espíritu, pero también mismo propósito. Y también es bíblico. ¿Cuál es el ejemplo más común que ocupamos para el cuerpo? Pues el cuerpo, ¿no? Un cuerpo tiene diferentes órganos, tiene diferentes miembros. ¿Todos sirven para lo mismo? ¿No? Entonces, ¿cuáles son los miembros que sirven para caminar? Los pies, ¿no?
Las muletas siempre es externo al cuerpo, esa es ayuda, ¿no? Los pies, si un pie se junta con una pompa para caminar, ¿a dónde llegamos? Hay personas que tienen habilidades extraordinarias, pueden agarrar cosas con los pies. Normalmente no podemos, no tenemos esa habilidad. Si tratamos de agarrar o juntar un pie con una mano y que los dos agarren cosas, ¿qué tan fácil es? Es complicado, ¿no? Si juntamos el cerebro con el riñón para que hagan lo mismo, no se puede. Entonces, el propósito de uno, aún dentro del cuerpo, tienen que empatar con el propósito del otro. Entonces, mismo espíritu y mismo propósito, ¿ok? Para que el yugo sea igual. Entonces, bueno, ya. La unidad de propósito también es algo que va a funcionar para mantener esa unidad de espíritu, ¿ok? Por eso son tan complicadas las relaciones. Porque normalmente pensamos con que tengamos la misma fe ya la hicimos. Pues no. Vámonos a la siguiente. Algo antes de esto. Vivimos en una sociedad donde hay ciertos roles ya establecidos, tradicionalmente hablando, que se están rompiendo. Consejo para los varones, especialmente los solteros. Antes de encontrar pareja, encuentren propósito. Y ahí les va otra vez. Antes de encontrar pareja, encuentren propósito. ¿Qué fue lo que hizo primero Dios? Al hombre. Después, ¿qué fue? No fue lo primeritito, pero hablando de la sociedad. ¿Qué fue lo segundo que hizo después de crear al hombre? Todo el mundo dice creó a la mujer. No es cierto. ¿Qué fue lo que hizo? Le dio un propósito. ¿Cuál fue ese propósito? Sojuzgar la tierra, ¿no? Le dio un trabajo, que ese trabajo fue su propósito. Y después, ¿qué fue lo que hizo? Le proporcionó la ayuda idónea. Entonces, varones, antes de encontrar pareja, encuentren propósito. Y mujercitas, antes de encontrar pareja, encuentren propósito. Y vean si el propósito de la pareja que están escogiendo compagina con el suyo. Porque si no van a ser pez con pájaro. Y eso normalmente no sale bien porque uno acaba muerto. Y a veces los dos. ¿Va? Ok. Ahora sí, las dos preguntas elementales. ¿Cuántos miembros en tu casa han aceptado a Jesús como Señor y Salvador? ¿Por qué hacemos esta pregunta? Porque eso es lo que va a traer el mismo espíritu. Si tú en casa tienes un espíritu y tu marido tiene otro espíritu, tarde que temprano es pez con pájaro, ¿no? Y la segunda, ¿todos en tu casa tienen claro cuál es el propósito de vida familiar y su rol para alcanzarlo? Porque eso es lo que va a hacer que todo mundo trabaje en la misma dirección. Si la familia no tiene un propósito como familia y los propósitos de las personas, de los individuos de esa familia, no están alineados con ese propósito familiar, nos va a pasar lo que está pasando en la mayoría de los casos. Cada quien busca de dónde agarrarse y hacer lo que puede y empieza a buscar cada uno sus caminos. Y empieza a llevar cada quien sus propias ideas y entonces la familia lo que acaba es desintegrada, aunque vivan en la misma casa, ¿no? Porque muchas veces por esa fe hipócrita vivimos en la misma casa manteniendo una apariencia que no es la realidad. Y no vivimos conformes ni en paz, ¿no? Fíjense lo que esto ocasiona, que cada quien vaya agarrando el camino que cree correcto y vemos muchas personas desviadas, enfrascadas, estancadas, frustradas sin saber qué hacer o a dónde ir. ¿Lo han visto? Por montones, por montones. Y yo creo que cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida pasó por ahí, ¿no? Si es que no seguimos por ahí algunos, ¿no? Ok, ahora estoy suponiendo que como estamos en la congregación, pues esos propósitos familiares y propósitos individuales
van de acuerdo a los propósitos divinos. Lo estoy obviando, nada más lo menciono por si quedaba alguna duda, ¿no? Y si nos dimos cuenta que no, qué bueno que hicimos la reflexión, porque nos damos cuenta que tenemos tarea que hacer. Empezando por casa, porque lo que pasa en casa se traslada a las congregaciones. Amén. La siguiente. Vamos entrando ya un poco más en lo que es ahora sí la parte bíblica. La siguiente, esta ya me la salté. Algo importante, si no tienes esos propósitos bien claros, si no tienes esos propósitos definidos en lo personal y como familia, por favor empieza. Empieza a buscar. ¿Me regresas una, Fer? No sé si lo tengo ahí. ¿Hay algo que se vea más abajo? Bueno, no sé si se vea yo, si lo tengo en otra, pero algo bien importante, por favor, que también lo mencionamos hace rato, sean intencionales. Una de las cosas que nosotros buscamos como congregación es la transformación. Es bien triste conocer a una persona que pasen 20 años y 20 años después esté luchando por lo mismo. Es bien triste, pero es bien común. Hoy en la mañana hablábamos del éxito, el éxito en el reino y el éxito en el mundo. El éxito en el reino es esa transformación que nos lleva a la santidad. ¿Y eso qué significa? Cambio. Me da una tristeza enorme cada vez que me encuentro con alguien, está penando y luchando y batallando con ciertas cosas, pasan 5, 10, 15 años, nos volvemos a ver y siguen padeciendo de lo mismo. De lo mismo. Porque todos tenemos la intención de cambiar, la intención de transformarnos, la intención de mejorar, pero muy pocos lo hacemos. Muy pocos lo hacemos. No somos, tenemos la intención, pero no somos intencionales en la acción. ¿Cuántos años estamos dispuestos a soportar las mismas circunstancias? Si son favorables y estamos en paz, padrísimo. Pero si no, ¿qué esperamos para cambiarlo? ¿Y por dónde se empieza? En casa y por lo espiritual. Siempre les comento, somos trinos, mente, alma y espíritu, pero los mencionamos al revés. Debe ser espíritu, alma y mente, ¿no? Tenemos que empezar por el espíritu, ¿vale? Ahora sí. La siguiente, ahí está, intencionalidad en aplicar. Gracias. Ok, está muy chiquito, pero si me acompañan a Efesios 4, del 1 al 3. Y lo puse en colorcitos porque cada colorcito va a ir hablando de un tema. Me avisan cuando lo tengan para que estemos ahí en el mismo canal. Como ya Paco hacen, o como quieran. Ay, ¿me pasas mi agüita? Mi agua, please. Mi agüita. Gracias. ¿Listos? Efesios 4, del 1 al 3. Paco, ¿me hace el favor de leerlo en voz alta? ¿Tú lo tienes? Como quieras. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ok, vamos a analizarlo. La primera frase. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pero me dice, os ruego que andéis como es digno. ¿Qué es digno? Respetable, ¿no? De una forma correcta, éticamente hablando. Digno de la vocación con que fuiste llamado. ¿Qué es vocación? Sí, pero como dice vocación con que fuiste llamado, vamos a tratar de definirlo un poquito diferente. ¿Qué es una vocación? Un trabajo, una obra o una tarea a la que fuimos llamados, ¿no? Entonces dice que actuemos correctamente de acuerdo a la obra, tarea o misión para la que hemos sido llamados. ¿Llamados por quién? Por el Creador, ¿no? ¿Cómo se le llama eso? Propósito. Y nos está pidiendo que actuemos dignamente conforme a ese propósito para el que Dios nos llamó.
que actuemos correctamente conforme a ese propósito para el que nos llamó, para el que nos llamó. ¿Quién tiene, no levanten las manos, pero quién tiene plenamente identificado su propósito? Esa es la primera tarea con la que no deberíamos de poder dormir si no la tenemos plenamente identificada. ¿Por qué? Porque entonces no sabemos a dónde vamos. Y si no sabemos a dónde vamos, menos sabemos cómo vamos a llegar ahí. Entonces, lo más importante que tendríamos que descubrir en esta vida es el porqué de nuestra existencia. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy en esa silla sentada? ¿No? ¿Por qué me permitió vivir hasta este momento? La mayor parte y la desgracia de la comunidad y de la sociedad y de las congregaciones es que vivimos llevándonos como velero a donde nos lleva el viento, porque no tenemos idea de ese propósito. Lo que nos da vida, lo que nos da fuerza, además de la gracia y misericordia de Dios, es el propósito que Dios nos da. ¿O venimos nada más para calentar bancas? ¿Para estorbarle al de al lado? ¿Para comer y engordar? ¿Para ser felices? Tampoco. La felicidad no es el propósito, la felicidad es una consecuencia que aparte es decisión, ya será tema de otra plática, ¿no? Pero venimos con un propósito. Es importantísimo descubrirlo. Ajá, el propósito es la misión. Ahora, ay, ya no la veo ahí, pero dicen, con toda, ¿no se puede poner como estaba antes? Con toda humildad y bueno, me voy a enfocar en el azul. ¿Qué dice el azul? Porque es una acción. Soportando, de aquí la soportación, ¿no? De aquí lo saqué. ¿Qué es soportándonos? Soportándonos, bueno, antes me voy a regresar tantito. ¿Cuál es el propósito? A lo mejor como personas o como familia no lo tenemos, pero sí tenemos un propósito, una misión o un llamado para el cual fuimos llamados como iglesia. ¿Cuál es? Ir y hacer discípulos, extender el reino. ¿Y cómo vamos a ser discípulos? Ahí no lo puse, pero tengo 3 pasos. La primera, así sencillita, congregándonos, conviviendo con otros. Porque si no hay esa relación, no se puede hacer. Entonces la comunión viene con la congregación, que es el primer paso para poder hacer discípulos. ¿Discípulos de quién? ¿Míos? ¿De quién? El Señor, para que no se nos olvide y no nos trepemos en un tapique y nos mareemos. La segunda, lo que hacemos aquí que hemos pregonado muchas veces, llevar a la gente a estudiar la palabra, alabar y orar. ¿Esto cómo se llama? Conocimiento y relación. Estudiar la palabra nos va a dar conocimiento, alabar y orar nos va a dar relación con el Señor. Y la tercera, carácter. Hablamos en la mañana de eso, hacerlo con constancia. ¿Vale? Entonces, congregándonos, estudiando, alabando, orando con constancia. ¿Ok? Ahora sí, la siguiente, soportándonos. ¿Qué es lo que implica el congregarnos? Soportarnos. ¿Te ha pasado que alguien te cae gordo nada más porque lo ves? Pues a mí sí. No que me caigan gordos, yo caigo gordo. ¿No? Es raro que alguien me caiga gordo nada más porque lo veo, pero es frecuente que yo caiga gordo nada más porque me ven. ¿No? Yo que de ser tan guapo, dirían por ahí. ¿No? Es bien como eso nada más por vernos, ¿no? Ahora imagínense por convivir, por cómo hablamos, por cómo actuamos. Es bien común, pensamos que en las congregaciones todo es pura santidad, pura belleza. La verdad es que no. Si me enojo con mi esposa, me enojo con mi hijo, me enojo con mi madre, imagínense con la familia extendida espiritual. Pues también nos enojamos. ¿Cuántas veces nos hemos enojado en 15 años? Ya varias, ¿no? ¿No? Por el roce normal, la convivencia. Entonces, ¿qué es lo que nos manda a hacer? Soportarnos. Es una acción. Acompáñenme a Romanos 12:4. Si lo tienen por ahí, los espero.
Romanos 12:4, que ya lo dijimos ahorita, pero hay que recalcarlo. O yo se los leo. Dice, me voy a ir nada más a una parte que es la que quiero enfatizar. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, y ahí se sigue. Al no tener la misma función y ser muchos, ¿qué es lo que ocasiona en nosotros? Roce, diferencia de pensamiento, ¿no? Entonces es roce. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Soportarnos. Lo segundo, apoyarnos. Otra forma de decir soportarse es tolerarse. Sí, yo a veces tengo que tolerar a mi prima, ¿no? Sí, y es mi prima. Ella me tiene que tolerar a mí también, ¿no? No importa el lazo. Y la otra, apoyarnos. Esa es una obligación que tenemos porque así es como se forma la red, ¿no? Ahora sí vamos a la siguiente, dice, ahora sí ya la leo muy bien. Con toda humildad y mansedumbre, me voy a nada más a los que están en rojo, paciencia y amor. Esa es la actitud, dirían por ahí. Humildad, mansedumbre, paciencia y amor. ¿Qué significa cada una de estas? ¿Tienen idea? Ahí les van algunas definiciones. Voy a empezar con humildad. Conocimiento y reconocimiento de las propias limitaciones y debilidades. No somos perfectos, no somos todos poderosos, ni lo sabemos todo. Lo primero que tendríamos que hacer es reconocerlo. Otra, asumirse como inferior a los demás a pesar de saber y reconocer la propia valía. ¿Qué es lo que nos manda la palabra? Siempre considerar a los demás como superiores a nosotros. Esa es la típica definición de humildad. Y otra más. Reconocer que todas nuestras aptitudes y talentos son dones de Dios, dados por gracia, y que no son creados ni formados por nosotros. En otras palabras, no es mérito nuestro. No hemos hecho nada para tener y merecer las bondades y características positivas que tenemos. Eso es humildad. Vámonos con mansedumbre. Esta de mansedumbre me encantó. Capacidad de autocontrol, dominio de la cólera cuando se presenta. ¿Qué tan mansos somos? Y la mansedumbre va muy relacionada con la humildad. Dependiendo qué tan humildes seamos, viene siendo el grado de mansedumbre. El poder de asumir tres cosas. Tres cosas. La adversidad, vamos a dejarla en dos. La adversidad y la crítica sin arremeter contra quienes la ejercen en contra de nosotros. Ahí va otra vez. La capacidad de asumir la adversidad y la crítica sin arremeter contra quienes la ejercen en contra nuestra. Eso es mansedumbre. Vamos con la tercera, paciencia. Capacidad de soportar oposición, sufrimiento y demoras sin enojo, sin frustración y sin ansiedad. ¿Cuántas veces queremos las cosas a la de ya? No para mañana, para antier. Y apenas se me ocurrió, ¿no? Apenas lo voy pensando y ya lo quiero haber tenido hace ratito, ¿no? Entonces, capacidad de soportar oposición, sufrimiento y demora, sin enojo, frustración ni ansiedad. Y vamos con la última, esta la conocemos mucho, con amor. Muy resumido, tenemos una definición preciosa de amor en la palabra, pero es la intención y entrega hacia los demás. Vamos a dejarlo resumido. Totalmente contrario a la cultura del ego. Pensar en los demás en vez de pensar en uno mismo. Entonces, ¿cómo nos vamos a soportar? Bien fácil. Con humildad, con mansedumbre, con paciencia y con amor. Dirían por ahí, ¿tienes el valor o te vale? Y estas características forman parte de nuestro carácter, que debería de ser similar al carácter de Jesús, ¿no? La otra bien importante, unidad no es lo mismo que uniformidad. Unidad no es lo mismo que igualdad.
La verdad es que vivimos en un mundo donde nos dicen que todos tenemos que ser iguales. Ni nuestra nariz es igual de un lado que del otro. Ninguna de nuestras huellas digitales es igual a otra o a las de otra persona, ¿no? La creación no hay igualdad. Los gemelos idénticos no son idénticos. Uno es más gordito, otro es más flaquito, otro es más narizón, uno más pelón, otro más güerito. No son idénticos. Hay diferencias mínimas tal vez, pero hay diferencias. Y vamos a ver algunos ejemplos. Sí tenemos el mismito valor moral en cuanto a dignidad ante Dios, pero no en ninguna otra circunstancia. No somos iguales en lo físico, en nuestras posesiones, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones. En nada somos iguales. La Biblia no habla de igualdad. La Biblia habla de unidad. La parábola de los talentos. A uno le dio 1, a otro le dio 2, a otro le dio 5. ¿Por qué no le dio lo mismo? Porque el propósito de la creación no es la igualdad, es la unidad en la diversidad. Los dones, a uno le dio el don de la enseñanza, otro de la administración, otro de hablar en lenguas, otro de interpretarla. ¿Por qué no todos iguales? Nuevamente, porque el propósito de la creación no es la igualdad. De las riquezas, la Biblia habla muchísimo de las riquezas. ¿Cómo era Job? Riquísimo. ¿Cómo era el rey David, Salomón? Riquísimos. ¿Cómo eran muchos de los profetas? Bien ricos y otros bien pobres, ¿no? Hay de todo. No saqué la cita, pero en Mateo está registrado que Jesús le dice a los discípulos: a los pobres siempre los tendrán con ustedes, a mí no. Entonces hay ejemplos en la Biblia de muchísima prosperidad, de muchísima necesidad. ¿Por qué no todos iguales? Porque no es el propósito de Dios la igualdad, ¿no? Entonces, ni en lo físico, ni en lo espiritual, ni en lo material, la igualdad es un propósito divino. Sí quiero hacer mucho énfasis en eso porque no somos iguales. Valemos lo mismo, pero somos diversos. Filipenses 2:12, no alcanzo a leer ahí, pero dice: unidos, lo que hemos estado hablando, unidos en un espíritu, dedicados a un mismo propósito. Unidos en un mismo espíritu, dedicados a un mismo propósito. ¿Okay? Finalmente, ¿qué es lo que nos va a traer? La última frase dice: solícitos en guardar la unidad de espíritu, ya lo vimos, en el vínculo de paz. Veíamos en la mañana que es un vínculo. Creo que Cami nos decía que es una unión de dos o más personas. Cuando mantenemos esa unión con un propósito, con esa actitud, con esa acción y en unidad, vamos a gozar de paz. Finalmente, la felicidad es tranquilidad y seguridad, y eso es paz. Cuando nosotros vivimos tranquilos y seguros y sabiendo a dónde vamos, eso es paz. Se quita la ansiedad, se quita la duda, se quita el conflicto y tenemos paz. Dios es un Dios de paz. Amén. Vámonos a la siguiente. Para cerrar me gustaría comentar algo que no hemos comentado, pero que también es elemental en esto. El perdón. Para podernos soportar y para poder llevar a la práctica todas esas actitudes y acciones, necesitamos conocer y practicar el perdón. El perdón bíblicamente como concepto es liberar de la deuda a otro, redimir la ofensa y buscar la reconciliación. No siempre se puede lograr la reconciliación, estamos conscientes, pero lo que tendríamos que hacer es buscar esa reconciliación. El perdón es un acto de amor, es un acto de misericordia y gracia, donde se rehuye o se rechaza o se renuncia al derecho de la venganza y se busca la restauración de una relación rota. Eso es el perdón. Tenemos dos ejemplos maravillosos, dos modelos de perdón en la Biblia: Dios y Jesús, dos en uno. Salmos 103:12. Vamos ahí, por favor. Salmos 103:12.
¿Listos? Dice, tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos de oriente está el occidente. ¿Qué es una transgresión? Una ofensa, un acto agresivo. ¿A dónde echó nuestras transgresiones? Lejos. Dice, del oriente al occidente. Medio mundo de distancia. Vámonos a Lucas 23:34, nuestro segundo modelo de perdón. Lucas 23:34. ¿Listo? Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Dónde lo estaba diciendo? ¿En su casa echándose un cafecito? En la cruz, en el peor lugar posible para emitir una declaración de este tipo. ¿A quién estaba pidiendo que el Padre perdonara? A sus transgresores, ¿no? Ahora, ambos, tanto Dios como Jesús, nos enseñaron a través de la palabra que el perdón no solamente es una cuestión de uno con Dios o uno con Jesús. Vámonos por favor a Efesios 4:32. Efesios 4:32. ¿Va? Dice, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cuál es el mandato? Ejercer esa acción del perdón unos con otros. ¿Okay? Y aparte nos dio instrucciones. Vámonos a Mateo 18, 21 y 22. Mateo 18, 21 y 22. Ya estamos por concluir, ¿eh? ¿Listo? Dice así, Pedro se acercó y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. 70 por 7, 490. Ahora, ¿qué es lo que significa? No es que lo tengamos que perdonar 490 y al 491 ya te vas lejos, ¿no? No, es un simbolismo de que tiene que ser indefinidamente, siempre, permanentemente estar practicando y ejerciendo el perdón. ¿Con quién? Con el otro, pero ahora ¿qué creen? ¿Cuál es el otro? Todos, pero ¿cuáles a los que más tenemos que perdonar? A los que viven más cerca de nosotros y conviven más comúnmente con nosotros. ¿Y quiénes son esos? La familia y la iglesia. Obviamente el trabajo también, ¿no? Pero estamos hablando de la parte espiritual. Entonces, a quien más tenemos que perdonarle es a la familia de sangre y a la familia espiritual, porque son con los que más convivimos, haciendo a un lado las actividades laborales, ¿no? La última cita, Mateo 18:15. Mateo 18:15. Dice así, por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado un hermano. ¿Cuántas veces lo hemos visto? ¿Cuántas veces lo hemos leído? Nos lo sabemos de memoria, ¿verdad? Cuando alguien me ofende, ¿qué es lo que quiero? Que venga y me pida perdón, ¿no? Tenemos un ofensor y un ofendido. Pues fíjate la instrucción. ¿A quién le está dando instrucciones de tomar acción en primera instancia para restaurar la relación?
¿Al ofensor o al ofendido? Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Si él te oye, que fue el que te ofendió, entonces tú has ganado un hermano. Lo que está diciendo es que el ofendido es el que tiene que dar el paso para buscar la restauración. El agredido es el que tiene que actuar para poner las cosas en paz. Cuando nosotros pensamos que el ofendido pues, se tiene que hacer el digno, darse media vuelta y esperar a que el otro le hable y la restaure, ¿no? En otras palabras, si me ofenden, ¿quién tiene que actuar en el perdón? Yo, ¿no? ¿Y cuál es la primera acción? No considerar la ofensa, y la segunda, intentar restaurar la relación. ¿Cuántas veces en la familia, en el matrimonio o hasta en las congregaciones nos ofenden y nos dejamos de hablar por meses? Conocimos un matrimonio que 2 meses no se hablaron, viviendo en la misma casa. Y los dos hermanos en Cristo. Imagínense afuera, ¿no? En la mañana hablábamos de una fe falsa. La fe también pudiera ser falsa, ¿no? Decimos que somos una cosa cuando actuamos de manera diferente. Y eso se llama, lo vimos en la mañana, ¿cómo se llama? Suena bien feo, pero ¿cómo se llama, Cami? Hipocresía, ¿no? Ok, como conclusión, si logramos todo lo anterior, un mismo espíritu, un mismo propósito, actuar en unidad, soportándonos y perdonándonos unos a otros, tanto en casa como en la congregación, estaremos impactando nuestras vidas y las vidas de los demás. Y tendremos 3 cosas: libertad espiritual, a liberar al ofendido del resentimiento y la amargura; paz interior, a lograr restaurar nuestra comunión con Dios y con los demás; y estaremos, lo más importante, reflejando el carácter y el amor de Dios a través de nosotros hacia los demás. Amén. Vamos a orar para terminar.